Hay un escritor japonés que a mí me gusta mucho y que conoce casi todo el mundo, Murakami. Entre sus muchas obras hay dos que curiosamente se titulan casi igual. Una es ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Y otra es ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Es obvio que Murakami es muy aficionado a ambas cosas, a correr y a escribir, es corredor de maratones. Esa es su gran afición. También es su gran afición escribir, aunque la ha convertido ya en su profesión. Hoy me voy a permitir el lujo, con el permiso de Murakami, de parafrasear sus títulos. Y quiero plantearos y plantearme, en las dos direcciones, ¿de qué hablo cuando hablo de informar y de qué habláis cuando habláis de informar? Si buscamos el verbo informar en el diccionario de la Real Academia Española, encontraremos una definición muy simple, muy sencilla. Informar es dar noticia de algo. 4 palabras, dar noticia de algo. A mí me gusta complicarlo un poco, pero no mucho. Me gusta decir que informamos yendo al lugar en el que ha ocurrido algo, enterándonos de lo que ha ocurrido y contándolo. También es una descripción muy sencilla del trabajo de los periodistas. Pero claro, aquí podemos empezar a meter elementos que lo convierten en más complejo. Porque ¿existe una única manera de dar noticia de algo? ¿Hay varias maneras posibles de contar una misma noticia? ¿Hay algo que se llama objetividad? ¿Es posible encontrar el medio de comunicación y el periodista al que todos concedamos el título de «Este es el objetivo»? Pues reflexionemos sobre ello. Voy a dar algunas pautas. No estoy buscando ni siquiera una respuesta en sí o en no a esta pregunta, pero sí algunas pautas. Porque ya hemos hablado de uno de los grandes conceptos en discusión a propósito de la profesión a la que me dedico, del oficio que me gusta, del periodismo, que es la objetividad. Podríamos utilizar también otra palabra muy discutida, muy discutible, que es la imparcialidad. Otra gran cuestión, otro concepto sobre el cual se habla mucho, se discute mucho, quién es parcial, quién es imparcial, objetivo, quién es no objetivo. Pero vamos a plantearnos el desafío de volver el foco desde los periodistas hacia los usuarios de la información. Hacia todos vosotros, que de vez en cuando echáis un vistazo a un periódico, escucháis un informativo en la radio, veis un informativo en televisión. ¿Os habéis preguntado cuán objetivos sois vosotros? ¿Cuán imparciales sois vosotros al ser usuarios de la información? ¿Al buscar las noticias? ¿Os habéis preguntado si es que estáis atendiendo a los medios de comunicación con el mismo sesgo del que acusáis a los periodistas? Para entender en qué consiste nuestro trabajo y que quizá al final de esta charla podáis responderos vosotros mismos, no pido ninguna respuesta hacia mí, sino a vosotros mismos, sobre estas preguntas, creo que podemos empezar con algo que es especialmente interesante y es cómo trabajamos los medios de comunicación, cómo somos los medios de comunicación por dentro, cómo trabajamos, cómo seleccionamos las noticias, por qué las contamos como las contamos, por qué si uno atiende a varios medios de comunicación diferentes se encuentra con diferentes maneras de contar las mismas noticias. La organización de una redacción, sea de un periódico, sea de una redacción de informativos en radio o en televisión, es básicamente igual. Igual también a la que seguramente podéis tener cualquiera de vosotros en vuestro propio ámbito profesional. Hay, como siempre, alguien que manda. La dirección. La dirección suele estar compuesta por varias personas, aunque siempre hay una que es la que más manda de todas, que es el director o directora del periódico o de los informativos, bien sea de una emisora de radio o bien sea de una cadena de televisión. De esa persona dependen directamente varias personas que a su vez ocupan el cargo de subdirectores o directores adjuntos o adjuntos al director. Si uno mira los diferentes medios de comunicación, encontrará también diversas maneras de llamar a estas personas, de la nomenclatura que se utiliza para calificarlas. Entonces ahí está la dirección.
Luego tenemos una redacción que, dependiendo del tamaño, pues será más o menos amplia, y sus miembros, los periodistas de esa redacción, están repartidos en diferentes secciones temáticas. Las secciones temáticas suelen ser 5 o 6 en casi todos los medios de comunicación, por especialidades. Tenemos, por ejemplo, la sección de Nacional. La sección de Nacional se suele ocupar de los temas políticos que abarcan pues, gobierno, parlamento, comunidades autónomas, ayuntamientos importantes, partidos políticos, tribunales en aquellos casos que tengan que ver con alguna cuestión derivada de la política. Esa es la sección de Nacional. Tenemos algunas otras cuyo nombre lo explica todo. Internacional, pues son todas aquellas noticias que se producen en cualquier otro país que no sea el nuestro. Tenemos la sección de Economía, igualmente muy fácil de comprender. La sección de Cultura, en aquellas redacciones que la tienen, pues también es fácil de comprender. Hay una sección más amplia, que es casi como un cajón desastre en el que cabe de todo, que es la sección de Sociedad. La sección de Sociedad se suele ocupar de temas como sanidad, temas como educación, sucesos, juicios que tienen que ver con sucesos, que no tengan que ver con cuestiones políticas. Bien, esta sección tiene la peculiaridad de que cuando hay una noticia y no se sabe muy bien a qué sección pertenece, se dice, bueno, esto que se ocupe Sociedad de esta noticia. Y luego tenemos, por ejemplo, la sección de deportes, que también su propio nombre explica a qué se dedica, y que en casi todas las redacciones, si alguien entra en una redacción, lo podrá comprobar, da igual de qué medio, deportes está siempre allí. Es como una sección más que autónoma, independentista sobre sí misma. Ellos trabajan en lo suyo, encerrados en una esquina de la redacción, donde solamente entran los que pueden entrar con una acreditación, nada más. Se cuidan mucho de eso. Lo digo por experiencia propia, porque yo empecé haciendo deportes en mis tiempos jóvenes. Bien, esta es la evaluación básica con un añadido que se produce en los medios audiovisuales. La radio y la televisión específicamente. Como sabéis, todas las cadenas de radio y de televisión tienen varios programas informativos a lo largo del día. Suele haber uno por la mañana, otro al mediodía, otro por la noche. Pues bien, cada uno de estos programas específicos tiene su propio pequeño equipo, lo que nosotros llamamos equipo de edición. Un equipo formado habitualmente por 4, 5, 6 personas, un equipo pequeño, compacto, o por lo menos con voluntad de ser compacto, que se dedica a producir un informativo concreto. No todos los informativos, que eso depende del director o directora de informativos, sino de un informativo concreto. Ese es específicamente el trabajo que hago yo. De manera que ese pequeño equipo es el que suele tomar las decisiones sobre qué noticias vamos a contar y qué noticias no. Y esta parte es interesante. Porque habitualmente, una de las grandes acusaciones que se hace a los periodistas, y no digo que no haya razones para hacerla, es que opinamos más que informamos. Tengo que comunicarles que inevitablemente los periodistas nos pasamos el día opinando, desde primera hora de la mañana. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque esa organización de la que acabo de hablar, la primera cosa que hace por la mañana es tomar la decisión de qué noticias se van a contar y cuáles no. ¿Por qué cuáles no? Porque en un día puede haber miles de noticias que se producen en el mundo, pero miles. Y en un programa de televisión, en un programa de radio o también en un periódico, aunque tenga muchas páginas, cabe un número limitado de noticias. Por lo tanto, tenemos que seleccionar. Y seleccionar es opinar, inevitablemente. Decidimos qué noticias vamos a contar y también decidimos qué noticias no vamos a contar, porque todas no caben. Y pondré un ejemplo sobre esto. Hay un periódico famosísimo, seguramente el periódico más famoso del mundo, que es el New York Times, que tiene en su cabecera una nota justo a la izquierda de donde pone The New York Times, que es All the News That Fits to Print, que es todas las noticias, se puede traducir libremente como todas las noticias que merecen ser impresas. Todas aquellas noticias, por decirlo de alguna manera, que merecen ser contadas. Eso significa que no van a contar todas las noticias, porque todas no caben. Solamente van a contar aquellas que ellos consideran, con sus propios criterios, que merecen ser contadas. Y seguramente habrá otro periódico que con su propio criterio considerará que las que merecen ser contadas son otras diferentes. Algunas coincidirán y otras no. ¿Existe un criterio objetivo para tomar esas decisiones todos los días? Si existiera un criterio objetivo, todos los periódicos contarían exactamente las mismas noticias, sin cambiar ninguna.
todos los informativos de radio y de televisión contaríamos exactamente las mismas noticias. Eso no ocurre porque el criterio es subjetivo. Y aquí añadimos otra palabra siempre discutida. La objetividad, hemos hablado, la imparcialidad y ahora también la subjetividad. Si tuviéramos en este escenario a 10 periodistas, en vez de a uno solo, y diéramos a cada uno de ellos una carpeta con 100 noticias, las mismas 100 para cada uno, para que seleccionaran 10, habría 3 o 4 noticias que todos seleccionarían, porque objetivamente, si tal cosa existe, a todos les parecería suficientemente importante como para ser tenida en cuenta. Sin embargo, habría otras muchas que no coincidirían, porque cada periodista tendría su propio criterio informativo y consideraría que esta noticia, que a este periodista no le ha interesado nada, a este otro le ha interesado mucho. Bien, esta es la primera de las decisiones que tomamos, la primera vez que tenemos inevitablemente que opinar los periodistas, que es cuando tomamos la decisión de qué noticias vamos a contar y cuáles no, con los criterios que cada uno pueda tener de importancia, de interés, de cercanía. La cercanía suele ser muy importante para tomar estas decisiones. No es igual la importancia que se puede dar a una noticia en un medio de Málaga que se ha producido en Málaga que a una noticia de Málaga en un medio de comunicación de Burgos. Y al revés igual. Seguramente una noticia de Burgos, salvo que sea muy trascendente, tendrá su importancia en Burgos, pero seguramente no tendrá tanto interés para los malagueños. Por tanto, la cercanía también es uno de los criterios que se suele utilizar para tomar estas decisiones. Y, por supuesto, y de manera inevitable, el propio criterio del periodista que toma la decisión. Pero ahora tenemos otra segunda ocasión en la que tenemos que tomar decisiones que son, por supuesto, debatibles y, por supuesto, opinables, que es cómo contamos las noticias que hemos decidido contar. ¿Existe una única manera de contar una noticia? ¿La misma noticia? Pues seguramente no. Seguramente digo porque hay muchas formas que se utilizan siempre para contar las noticias dependiendo de qué medio de comunicación se esté utilizando, se esté viendo, qué periódico lo cuente y demás. Voy a poner algún ejemplo. 2 ejemplos en concreto sobre cómo se puede tratar una misma noticia de varias maneras. Voy a remitirme a una cosa que ocurrió hace muchísimos años en Estados Unidos. Un candidato a la presidencia de Estados Unidos que fundamentó su campaña electoral en prometer que iba a bajar los impuestos. Llegó a la presidencia, subió los impuestos. El día en el que ese presidente recién llegado al poder subió los impuestos, la noticia de muchos medios fue: el gobierno sube los impuestos. Titular en primera página de muchos periódicos. El gobierno sube los impuestos. ¿Hay algo que objetar a la objetividad de ese titular? Pero pongamos una segunda opción. Otro medio publicó el siguiente titular: el gobierno sube los impuestos después de haber prometido bajarlos. ¿Hay algo que objetar a la objetividad de este titular? ¿Cuál es más opinativo? ¿El que recuerda que hubo una promesa anterior o el que ignora que hubo una promesa anterior? Segundo ejemplo, el juego con los números, con las cifras. Es interesante esto porque sabéis que todos los meses, normalmente a principios de mes, se publican los datos económicos, el crecimiento de la economía, el crecimiento o la bajada del paro. Bien, vamos a quedarnos con un dato del paro imaginario, porque no ha ocurrido todavía, pero pongamos que cuando llegue el día 1 de mayo se publica el dato de abril y el dato de abril dijera que en abril ha habido 50.000 parados menos. ¿Esta es una buena o una mala noticia? Siempre que hay un parado menos es una buena noticia. Luego, si son 50.000, son 50.000 buenas noticias. Pero ahora pongamos en contexto esta noticia y remitámonos a lo que se suelen remitir los economistas siempre que hay un dato económico, que es qué ocurrió en este mismo mes del año anterior. Y si ocurrió, por ejemplo, que en abril del año anterior el paro bajó en 200.000, ¿la noticia de los 50.000 es buena o ha pasado a ser no tan buena? Es interesante hacer esta
este recordatorio? ¿O nos tenemos que quedar solamente en lo que pasó hoy? Bien, ¿qué otro concepto añadimos aquí? Ya hemos hablado de la objetividad, de la subjetividad, de la imparcialidad. Vamos a añadir el concepto del análisis o del contexto. Ambas cosas nos pueden servir para explicar lo que estamos diciendo. Porque el periodismo no consiste solo en, como decía la Real Academia, contar lo que ha pasado, dar fe de una noticia. El contexto nos anima a los periodistas a contar el qué y el por qué, a contar qué ha ocurrido y por qué ha ocurrido eso que ha ocurrido, e incluso añadiendo algo más, qué consecuencias puede tener para cada uno de nosotros como ciudadanos esa cosa que ha ocurrido. Claro, aquí entramos en el análisis, en el contexto, porque cada cual tiene el suyo. Y entonces es el momento en el que cada uno de nosotros, como ciudadanos usuarios de la información, entramos a debatir si ese análisis o ese contexto que ha realizado tal periodista o tal medio es el que nos parece correcto y, por tanto, objetivo. Estamos en un mundo en el que hemos entrado ya en esa fase en la cual todos queremos vernos confirmados a través de los medios de comunicación. Quiero que los medios de comunicación confirmen la idea que yo tengo previamente y que no me la desmienta. Eso que se ha llamado el sesgo de confirmación. Estamos también en una época en la que las verdades se han convertido en opinables. Antes se discutía sobre las opiniones, pero no se discutía tanto sobre los datos. Ahora se discute todo, incluso los hechos. Estamos en una época de objetividades personalizadas. Cada cual tiene su propia objetividad, lo cual nos convierte a todos en plenamente subjetivos, como es obvio. Hay un caso muy interesante que se produjo en el año 2017. En 2016, recordaréis, en noviembre ganó las elecciones en Estados Unidos Donald Trump. Los presidentes de Estados Unidos toman siempre posesión el 20 de enero del año siguiente a las elecciones. Aquel 20 de enero del año 2017... en el Capitolio, que es donde toman posesión los presidentes de Estados Unidos, hubo muchísimo público asistiendo a la toma de posesión de Donald Trump. Pero hubo varios medios que hicieron una comparación entre el público que asistió a la toma de posesión de Donald Trump y el público que asistió a la toma de posesión de Barack Obama. Y pusieron dos fotografías tomadas exactamente desde el mismo sitio. Y había mucho más público en la toma de posesión de Barack Obama del año 2009 que en la toma de posesión de Donald Trump en 2017. Aquello enfadó muchísimo a Donald Trump y a la gente que trabajaba con él. Y empezaron a negar que aquello se hubiera producido cuando todo el mundo había podido ver las fotos en los medios de comunicación. Y en esos días, una colaboradora de Donald Trump, estuvo en una entrevista en un programa de televisión de la cadena NBC y le mostraron las fotografías y el periodista les dijo: esto es indiscutible, son hechos. Y ella respondió con un concepto maravilloso. Es que nosotros tenemos nuestros hechos alternativos. Claro, cuando existen los hechos, se da por cierto que existen los hechos alternativos, no hay nada que discutir. Se acabó la discusión. De manera que no hay mucho que más podamos hacer los periodistas. Cuando todo es cámara de eco, lo único que se pretende es escucharse a sí mismo a través de los medios de comunicación. Y sin embargo, creo que precisamente por eso, en este mundo en el que fluyen las noticias como fluyen, y las opiniones también como fluyen, y los hechos alternativos, nunca el periodismo ha sido tan importante como lo es ahora. Y contrariamente a lo que algunos puedan pensar de que eso de que cada medio cuente la noticia de una manera, eso sea negativo, es todo lo contrario. Es la demostración de que tenemos una suerte muy grande, la de vivir en una parte del mundo en la que la democracia existe y la libertad de pensamiento y opinión se puede expresar libremente a través de los medios de comunicación. Hay una imagen que vi recientemente en las redes sociales que me hizo mucha gracia. Era una persona, un hombre, que estaba preocupado por su peso. Y una mañana pone la báscula en el suelo y se sube en la báscula muy temeroso de lo que podía encontrar. Miró, vio un número, no le gustó y le dijo a la báscula: esa será tu opinión. Reflexionemos sobre ello. Gracias.